¿Tienes una sensación constante de agobio, de falta de tiempo, de que siempre vas tarde? ¿Sientes que por mucho que te esfuerces, siempre quedan cosas por hacer? Algo en ti te dice que deberías de hacer más, que no te estás esforzando lo suficiente, que así no se hacen las cosas. Y que si no cambias de rumbo, si no te organizas, te centras y das el 100%, no conseguirás nada. Si algo de lo que he dicho te resuena, ¿no te cansas de pensar así? Muy buenas, mi nombre es Omar Linares, soy filósofo práctico y en este vídeo no te voy a enseñar ninguna herramienta, ninguna estrategia para que sigas autoexplotándote y exigiéndote cada vez más. En cambio, te explicaré varios conceptos fundamentales que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha desarrollado en dos de sus obras fundamentales, La sociedad del cansancio y Psicopolítica, para que comprendas por qué hoy podemos decir que vivimos en una sociedad del rendimiento, entiendas cuáles son las presiones que hay en ti, de dónde vienen, cómo funcionan, y de esta forma puedas iniciar el camino de vuelta a una vida recuperada, propia, tuya. Fue el filósofo francés Michel Foucault el que nos dijo que, desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, vivimos en una sociedad disciplinaria, basada en el concepto de deber y regida por instituciones de adoctrinamiento, como el manicomio, la prisión o la escuela, entre otras. Pues bien, hoy Byung-Chul Han nos dice que este concepto de sociedad disciplinaria ya no es suficiente para explicar nuestra sociedad actual, debido al desarrollo desmedido del capitalismo en su versión neoliberal, que ha convertido nuestra sociedad en una sociedad del rendimiento. Es decir, hemos pasado de una sociedad disciplinaria, industrial, del yo debo, a otra digital, financiera, del rendimiento, del yo puedo. Este falso empoderamiento se apoya en lo que Han llama exceso de positividad, algo que no tiene nada que ver con tener una buena actitud ante la vida o ser positivo, sino más bien con la idea de abundancia, de consumo. En nuestra sociedad del rendimiento se nos dice que hay de todo, que todos podemos ser ricos, tener éxito, el trabajo de nuestros sueños. En definitiva, que todo cuanto podamos desear está al alcance de nuestras manos. Por eso se da un exceso de positividad, porque se anula todo lo negativo, lo que está limitado, lo que no es objeto de competición. No hay falta ni carencia, no hay que ahorrar, no hay que decrecer, sencillamente conseguir más y cada vez más rápido. Se nos vende un exceso de vida, de realidad, que es la base del sistema neoliberal. Se nos invita a ser cada vez más, a conseguir cada vez más, convenciéndonos de que nunca es suficiente. Este exceso de positividad y el consumo al que nos lleva no se limita a lo material, sino que entra de lleno en el plano existencial. No solo consumimos bienes, sino que nos consumimos a nosotros mismos, al convertirnos en materia prima, en objeto de explotación. En la antigua sociedad disciplinaria eran los jefes, los dueños o los capataces de las fábricas quienes explotaban a los trabajadores. En cambio, en la actual sociedad del rendimiento es el sujeto el que se explota a sí mismo sintiéndose dueño de sí mismo, creyendo que lo hace por propia voluntad. Da lo mejor de ti, optimízate, conviértete en tu mejor versión. ¿Os suena? Aunque es fácil captar esta ideología en el mundo laboral y de los negocios, también podemos reconocerla en otros ámbitos de la vida. Llama la atención la irrupción de mil y una nuevas formas del fitness, de nuevos modelos de entrenamiento que prometen un cuerpo perfecto con una mínima inversión de tiempo y esfuerzo. Algo a lo que se suman la infinidad de aplicaciones y dispositivos para controlar los pasos que damos, nuestro pulso cardíaco, las veces que nos sentamos. Todo para estar siempre sanos, siempre en forma, siempre preparados para la acción, fingiendo que las lesiones, el cansancio o el reposo no son partes legítimas de la vida. También a nivel anímico podemos encontrar propuestas de autoayuda, psicoterapia o coaching alineadas con este propósito. Convencernos de que podemos ser arquitectos de nuestra propia mente, diseñadores de nuestra interioridad, de nuestro estado de ánimo, para alcanzar una especie de éxtasis mental y emocional constante que no es posible ni deseable. La sociedad del rendimiento dispone de una enorme amalgama de propuestas destinadas a la optimización constante del sujeto, para que sigas peleando, trabajando, creciendo, dando el 100% en una competición en la que ni siquiera sabías que estabas. Esta sensación de tener que hacer cada vez más y mejor nos empuja de forma irremediable a la multitarea, porque perder el tiempo es perder oportunidades y cuanto más hagamos, mejor, porque tú eres tu propio líder, eres tu coach, tu consultor y tu entrenador personal. También eres tu peor enemigo si te resistes a esta forma de autoexplotación, a esta sucesión constante de exigencias y objetivos. Por lo tanto, no hagas una sola tarea si puedes hacer varias a la vez. Así nos convertimos en máquinas productivas, obsesionadas con la gestión y la eficiencia, con la competitividad, siendo cada vez menos conscientes de nuestras necesidades humanas, sumergidos en un ruido ensordecedor que nunca para.
en un frenesí de actividades que no llevan a ningún sitio y que nos impiden estar en el momento presente y enraizarnos en la vida. Si esto cala tan hondo en nosotros es porque funciona desde una libertad paradójica. Según esta, somos libres de llevar a cabo esta autoexplotación, ya que somos nosotros los que decidimos pelear por esa vida soñada. Somos nosotros los ambiciosos, los que queremos ser nuestros propios jefes, tener un cuerpo perfecto, éxito, una vida plena. Sin embargo, queremos todo eso porque estamos convencidos de que está en nuestra mano lograrlo y que todas nuestras condiciones sociales y económicas no tienen nada que ver a la hora de conseguirlo. Ese es el mensaje que nos motiva y que ha calado tan hondo en nuestra sociedad que es prácticamente imposible darse cuenta de que está ahí. Y sin embargo, si nos damos cuenta de su presencia, tampoco seremos capaces de actuar y de pensar de una forma diferente a como lo hacíamos. Sentimos que somos capaces de lograr cualquier cosa, que es posible conciliar absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida para alcanzar la excelencia en ellos. Criar a nuestros hijos mientras nos desarrollamos profesionalmente, pero a la vez teniendo un cuerpo 10 y sacando tiempo para nuestro propio desarrollo espiritual. Pero la realidad es que somos incapaces de frenar ese ritmo vertiginoso cuando lo deseamos. Somos libres de decidir cómo nos sumergimos en el ritmo frenético de una sociedad hipercompetitiva e individualista, pero esa libertad desaparece si decidimos salir de ahí. Al detenernos, sentimos que fracasamos, que nos anulamos. Probablemente lo hayas vivido, esa sensación de agotamiento, de no poder más, de tener que sentarte a estudiar, a trabajar o a buscar trabajo y no ser capaz de hacerlo. Que algo en ti te dice que necesitas parar, que lo mereces, pero sin embargo cuando paras te sientes culpable. En la sociedad del rendimiento, cuando paramos, sentimos que caemos en un vacío, como si dejásemos de existir. No nos permitimos descansar porque ni siquiera somos capaces de plantearnos otra forma de vivir. El descanso no se concibe como lo que es, un derecho y una necesidad natural, sino como un premio que hay que ganarse. Y probablemente nunca sintamos que hemos hecho lo suficiente para ganárnoslo, porque siempre podríamos haber hecho más o haberlo hecho mejor. Sin embargo, sin descanso no hay aburrimiento, no hay creatividad, no hay reflexión. Y por lo tanto, no puede darse en mí ese pensamiento que me hace tomar conciencia de las imposiciones y las pérdidas de libertad que estoy sufriendo. Es necesario parar, pensar, pero nos han enseñado que eso es de débiles, de vagos, o peor, de fracasados. El fracaso es un concepto clave en la sociedad del rendimiento, sobre todo en el sobre quién recae la responsabilidad de ese supuesto fracaso. Recordemos que estamos en un paradigma de exceso de positividad, en el que dentro y fuera de nosotros retumba un mensaje muy claro. Puedes lograr una vida mejor, puedes conseguir todo lo que quieras, todo dependerá de tu esfuerzo, está en tu mano. Así se pone el foco en nosotros, en nuestras acciones, ignorando el efecto que nuestras condiciones sociales, económicas o culturales pueden tener en nuestro desarrollo y crecimiento. Hay cierto morbo en ensalzar multinacionales que supuestamente nacieron en garajes de familias humildes o la figura de emprendedores que revolucionaron todo su sector empezando sin estudios y sin un solo euro. Como si estos casos aislados y evidentemente maquillados fuesen una constante en el mundo laboral y profesional, una ley que siempre se cumple. La idea es que, aunque seamos la persona más pobre del planeta, podemos llegar a ser la más rica si trabajamos duro, y esto es obscena y ofensivamente falso. El problema es que al estar tan sumidos en este mensaje y en las dinámicas de autoexplotación que genera, al no tener espacio, tiempo ni herramientas para cuestionar estos mensajes, acabamos creyéndolos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, ya que seguimos pensando y actuando de la misma forma. Nos desgastamos, y cuanto más agotados estamos, en vez de cuestionarnos la opresión de estas ideas, lo que hacemos es sentirnos culpables, porque nos hemos creído el mensaje. O al menos ha calado tanto en nosotros como para hacernos sentir que no somos suficientes, que nos quejamos demasiado, que otros triunfan, nosotros no, y es por nuestra culpa, porque somos mediocres, porque no hacemos lo suficiente, porque no lo merecemos. Históricamente, una opresión de este tipo hubiese generado algún tipo de levantamiento o de rechazo que hubiera intentado que las condiciones de vida fuesen acordes a las necesidades humanas. Históricamente, pero no hoy. ¿Por qué? Porque la capacidad que la sociedad del rendimiento tiene de hacernos sentir culpables de nuestra propia situación impide que busquemos las claves de nuestra crisis fuera de nosotros mismos. Nos dice Han que la sociedad del rendimiento no crea sujetos revolucionarios, sino depresivos, incapaces de encontrar salida a una existencia cada vez menos confortable. Por eso la sociedad del rendimiento es la sociedad del cansancio, por este virus de la autoexigencia que ha conseguido instalarse en nosotros.
haciendo que, a pesar de que estemos agotados, sigamos autoexplotándonos, sintiendo que no hay otra forma de vivir y, si lo intentamos, haciéndonos sentir culpables por ello, convenciéndonos de que las cosas son como son y que si no lo conseguimos es porque nosotros no llegamos al mínimo, porque no hemos hecho lo suficiente. Depresión, ansiedad, estrés, déficit de atención, síndrome del trabajador quemado, hiperactividad. Estos son los males de nuestra época, las consecuencias de una sociedad de la hiperexigencia. Sujetos aislados, alejados de sí mismos y de los demás, centrados en proyectos de desarrollo individualistas que nos impiden el contacto con nosotros mismos y la creación de comunidad. Pero, ¿no hay salida para esto? ¿Qué problema hay en que yo quiera sentirme cada vez mejor? Que yo quiera ser la mejor versión de mí mismo, que quiera ser feliz, estar en forma, sentirme bien. ¿No es esto algo a lo que todos deberíamos optar? ¿De hecho no es algo a lo que todos estamos llamados de forma inevitable? Por supuesto que sí. La clave está en reconocer esa atmósfera de autoexigencia allá donde la encontremos para arrebatarle la vida que nos ha quitado. Lo importante no es el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos y sobre todo el por qué lo hacemos, el sentido de nuestras acciones. Si te apasiona la pintura y quieres darlo todo por mejorar como artista e intentar vivir de tu arte, maravilloso. Inténtalo con todas tus fuerzas, pero hazlo de forma consciente. Hazlo sabiendo todo aquello que no depende de ti. Hazlo sabiendo cómo funciona el mundo del arte, de las galerías, de los museos. Hazlo sabiendo que podrías fracasar y que no pasa nada, porque eso no dice nada de tu valor como persona ni como artista. No lo hagas fingiendo que tu éxito solo va a depender de tu esfuerzo. No lo hagas sintiendo que si no lo consigues será por culpa tuya. Puede que te acabes sorprendiendo y te des cuenta de que el éxito nunca fue importante y que lo único importante es vivir una vida propia, en la que puedas reconocerte al mirarte en ella. Si lo que me mueve es un impulso natural de crecimiento, por vivir de mi pasión, por desarrollarme, bienvenido sea. Pero si todo eso lo hago porque siento que no hay otra forma de vivir y que si no estoy a la altura, si no doy la talla, no seré nada y será culpa mía, entonces estoy siendo víctima de un sistema de pensamiento que lo único que pretende es esclavizarme, sacarme de mi centro y hacerme perder el rumbo de mi vida. Si me dejo llevar por esto, un día me despertaré y me daré cuenta de que no estoy viviendo mi propia vida y de que no sé quién soy. Cuando eso ocurre, lo mejor que puedo hacer es parar, tomar conciencia de la situación e iniciar el proceso de recuperación, el camino de vuelta a casa. Localizar esos espacios de mi vida en los que sufro y siento que podría actuar, pensar y sentir de una forma diferente, pero no lo consigo, para comprenderlos e iniciar la recuperación del sentido de mi propia vida. Al principio puede que no te resulte fácil, pero te garantizo que ya dispones de todas las herramientas que necesitas para hacerlo. Están aquí. Si te reconoces en alguna de estas cuestiones y te gustaría poder llevar estos conceptos a tu propia vida, en la descripción del vídeo te dejo un enlace al blog de telosconsulta.com en el que encontrarás algunas indicaciones para poder iniciar este proceso por tu cuenta. Muchísimas gracias y un abrazo.